Hola, buenos días. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes ya, pero bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se puede escuchar ahí? No sé si veo que está ahí. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Hola, ahora sí. Gracias por pasar los archivos a tus compañeros. Sí, ayer lo subí y preguntaron todos y te los lean. No, hubo un poco de deserción, espero que no haya sido por el caso, tampoco es que, o sea, no tenían que saber ni nada por el estilo, al contrario, era para adelantarles un poco y de última que la lectura y la charla les sea un poco más amena, más que nada para eso, no era para que nadie se sienta en la obligación de tener que haber realizado un trabajo o algo por el estilo. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? O sea, el otro día les mandé también lo del parcial. ¿Tienen alguna duda con respecto al parcial que quieran aclarar? Sí, profesor, yo quería saber cómo iba a ser y por dónde lo íbamos a realizar. Bien, mira, ahí o sea, nosotros la comunicación que recibimos del adjunto, digo, del doctor López Martucci, fue un pedido hacia todos los docentes que estamos en la cátedra dando clases para que realicemos una serie de preguntas que van a ser multiple choice. ¿Conocen el sistema multiple choice cómo es? Sí. Y Sí. lo que te plantea es, o sea, es una consigna que tiene varias opciones de respuesta. Ustedes tienen que elegir la respuesta correcta, obviamente. Y después tienes un sistema de autocorrección. La verdad que no sé en este caso bien cómo será la plataforma, porque la desconozco, pero entiendo que debe haber algún formato en el cual cuando ustedes ingresan les da un determinado tiempo para poder contestar las preguntas y una vez que finalizan, aparece la autocorrección, directamente la respuesta correcta, donde ustedes pueden ver cuál pusieron, si está correcta o no, cuál es la correcta en el caso de que la hayan puesto mal, y eso seguramente les va a derivar la nota. Por lo menos así, digo, es el sistema como yo lo conocía por ahí en la Universidad de La Plata o en otros lugares. No sé si en este caso será de la misma manera, pero entiendo que algo así debe ser. Muchas gracias, profesor. Disculpe, profe, ¿se sabe algo del tiempo? ¿Vamos a tener tiempo por pregunta o directamente? No, por lo general, es un tiempo general, donde ustedes, bueno, obviamente tienen que ir respondiendo, y calculo, el tiempo por lo general es bastante, o sea, es suficiente como para que puedan responder. En eso no hay inconveniente. Siempre se deja un margen un poquito más para que puedan tener una pequeña revisión o algo. No creo que se les dé mucho margen tampoco para que no puedan ir paralelamente, digo, realizando, o sea, búsqueda en internet y demás, porque la idea es que ustedes puedan conocer directamente de los temas. Yo creo sinceramente que en el caso de que ustedes tengan la materia leída, bien leída y sepan los temas, o sea, entiendan los temas, les va a ser mucho más fácil leyendo las consignas y respondiendo que tratando de en forma paralela buscar una respuesta correcta, una consulta o algo de esas características. Me parece que por ahí va el camino. Las preguntas por lo general van a ser para interpretar, no van a ser para que ustedes tengan que repetir un concepto, porque digo, para evitar este tipo de cosas que les decía, ustedes tienen que andar buscando. Lo que se busca es que ustedes puedan comprender de los temas. Por ejemplo, no sé, que yo les haga, respecto a los temas que di yo, que les haga una pregunta con respecto a algún derecho, cuál corresponde si uno u otro, y les pida, por ejemplo, que se basen en el principio de equidad, o en el principio de nubio por reo, o en el principio de progresividad. En función de eso, ustedes tienen que encontrar cuál es la respuesta correcta. No va a tener un grado de complejidad, me parece demasiado importante para ustedes, todo lo contrario. Y me parece que es un examen mucho más dinámico y más justo que si se les pide por alguna definición en concreta, donde ustedes tengan que demostrar que si no se acordaban determinada palabra, digo, el examen estaba mal. Entonces me parece que de esta forma, digo, habiendo estudiado, teniendo, o sea, conocimiento de los temas y saberlos interpretar, no deberían tener ningún inconveniente a la hora de responder.
Así que me parece que en términos de lo que es el estudiante es el mejor examen que pueden llegar a tener. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer una clase medio particular. Mi intención es, en función de este examen que se dio, poder trabajar algunos puntos en concreto, digo, para fortalecerlos un poco más de cara a lo que puede llegar a ser el examen. Entonces, quise hacer un pequeño repaso sobre la cuestión de lo que es la progresividad, el principio pro homine, que es uno de los principios que nos había quedado pendiente de ver la clase pasada, y después tocar un caso para justamente trabajar eso, en la interpretación de lo que son los principios y cómo puede llegar a ver, cómo lo pueden llegar a ver en una pregunta concreta. Les voy a hacer una pequeña consulta. ¿Se acuerdan ustedes qué recuerdan del principio de progresividad para saber más o menos qué es lo que toco? ¿Recuerdan algo de la clase pasada? ¿Tuvieron tiempo de por ahí de leer un poquito algunos de los temas? ¿Recuerdan o qué se imaginan por principio de progresividad? ¿Qué les dice la palabra progresividad a ustedes? Bueno, avance, ¿no? Obviamente, avanzar. Bien, si estamos hablando de derechos humanos, ¿qué les parece, a qué se puede estar refiriendo el principio de progresividad cuando hablamos de avanzar? Como respecto que avanzan en el tiempo y a los cambios que van corriendo, ¿o no? Sí, y si yo lo tendría que enfocar precisamente a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Recuerdan cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Disculpe, profe, o sea que de progresividad significa como que con el tiempo hay que hacerlo más efectivo y que tenga más protecciones los derechos para que sea su plena realización. Ahí estamos, sí, ahí estamos con un poco de dos cosas, con un poco de efectividad y con un poquito de progresividad. Bien, si nosotros pensamos en el principio de progresividad en cuanto a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿qué derechos son los derechos? ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Algunos de los que se acuerden. El derecho a la educación, a la salud. Bien, si nosotros tenemos que hablar de progresividad, ¿qué significaría hablar de progresividad en cuanto a esos derechos? Tiene que ver con que el Estado tiene que intervenir para que cada vez haya más, o sea, derechos para las personas, en la medida de lo que puede hacer el Estado, o sea, con los recursos y ir. Bien, a ver, en lo que dijiste vos, yo interpreto que lo decís bien, pero por ejemplo, eso te podría traer un inconveniente. Si uno dice más derechos, en realidad la progresividad está dada o pensada en función de hacer cada vez más pleno el derecho. O sea, no pensado cuando uno habla de más derechos parece que estaría sumando otros, y en realidad lo que nos queremos referir cuando hablamos de progresividad es a lograr cada vez un alcance de goce mayor de esos derechos, ¿no? Que esos derechos cada vez sean más amplios. Por ahí va la cuestión. Uno de los temas que surgía como muy contrastante entre lo que eran los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos, estaba dado en función de que los derechos civiles y políticos es como que se consideraban por tradición jurídica que tenían una exigibilidad se podían judicializar en forma más concreta. O sea que frente a la violación de un derecho civil y político, nosotros contábamos con un remedio judicial para poder restablecer. Y esta cuestión, cuando se hablaba de derechos económicos, sociales y culturales, medio que se ponía un poco en duda. Eso, obviamente, que con el correr del tiempo, la evolución y demás, eso fue quedando un poco de lado, y en realidad lo que se plantea en cuanto a lo que es la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, es que lo que tiene que realizar un Estado es brindar en la medida que tiene que brindar, o sea, todo lo que esté a su alcance para poder ir cada vez dándole mayor amplitud a estos derechos. Hay dos interpretaciones, o si se quiere, dos formas de plantear este principio, y entre otras cosas nosotros lo caracterizamos en función de lo que plantean
los diferentes pactos o instrumentos internacionales. ¿A qué voy con esto? Es que si nosotros vemos que un derecho está reglamentado en un pacto y tiene un determinado alcance, y este derecho figura en otro pacto y tiene otro determinado alcance, siempre vamos a tratar de estar por el que tiene un mayor alcance. Esto directamente está vinculado con el otro principio, con el principio pro homine. Pero ¿por qué voy a esta situación? Porque les quería marcar una relación que se da donde, por ejemplo, el alcance de la progresividad es distinta en lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y entre lo que es, por ejemplo, la Convención Americana. Obviamente que a medida que más específicos se vuelven los pactos o el instrumento internacional sobre el que vamos a hablar, la amplitud de derechos que se marca en él es más importante que por ahí en lo que tiene que ver con los instrumentos que son más generales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hablamos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es mucho más específico en cuanto al abordaje de los derechos que queremos resguardar que lo que puede contener la Convención. Lo mismo ocurre si hablamos del protocolo contra la tortura u otro tipo de protocolos de estas características. Yendo a lo que es los derechos económicos, sociales y culturales, y en función de lo que es la progresividad, me gustaría que tengan en cuenta una de las definiciones muy importantes que tenemos, que está dada en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto plantea, dice, que cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Digo, ¿por qué les hago esta salvedad? Porque, por ejemplo, la Convención no habla del máximo de los recursos, sino habla de en la medida de los recursos disponibles. Y esto es como que deja más librado al azar del gobierno la decisión de cómo invertir ese tipo de recursos. Acá lo que se plantea es que en los derechos económicos, sociales y culturales hay un mínimo que es exigible y justiciable para todos los derechos. O sea, frente a la violación de un derecho económico, social y cultural, tenemos la posibilidad de recurrir a la justicia, pero siempre es como garantizándose las cuestiones mínimas. Después, lo que tiene que ver con por ahí la cuestión ya más de avanzada de garantizar derechos por ahí más importantes o con mayor grado de reconocimiento, lo que se plantea es que se va a ponerlos en discusión va a ser muy difícil frente a un Estado para poder exigirle cuál es el grado de reconocimiento que tiene que darle. Digo, esto me parece bueno, que es fundamental como para que nosotros podamos entender la dimensión que tiene la progresividad. Entonces, si analizamos este artículo, que vamos a ir desglosándolo de a poco, decía la primera parte, dice, cada uno de los estados tiene la responsabilidad de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia técnica y la cooperación internacional. ¿Qué es lo que plantea? Que frente al asumir el compromiso en un pacto, en un instrumento de estas características, los estados tienen que dotarse de los recursos necesarios que tienen en su nación para tratar de cumplir con las mandas establecidas en este pacto. Pero además debe dotarse también dentro de justamente la máxima utilización de los recursos disponibles, debe también echar mano a la cooperación internacional en cuanto al asesoramiento técnico, pero también a los recursos que suele haber desde la cooperación internacional para poder solucionar las diferentes problemáticas. Por ejemplo, es muy común que haya, obviamente, créditos blandos, que haya subsidios y que haya programas para poder llevar, por ejemplo, el agua a lugares donde no está el agua potable, para poder llevar la educación fundamentalmente a los lugares más complejos, más alejados, para eliminar justamente cuestiones que tengan que ver con la discriminación
fundamentalmente de las mujeres y niñas. Digo, para todo ese tipo de proyectos, obviamente que hay fondos y recursos a nivel internacional que se vuelcan para los países, obviamente con mayores necesidades, para poder ayudarlos a superar estas barreras o un umbral, por ejemplo, aceptable de lo que vendría a ser la garantía del derecho. Digo, ¿esto para qué está? Fundamentalmente para que, entre otras cosas, los estados no puedan excusarse de su responsabilidad en función de la falta de recursos. Bueno, el Estado, como dijimos, tiene una responsabilidad muy importante acerca de el cumplimiento y de la inversión de los recursos del Estado para poder dar cumplimiento a los requisitos, aunque sean mínimos, de derechos económicos, sociales y culturales. El artículo continúa y plantea que dice, bueno, especialmente económicos y técnicos, dice hasta el máximo de los recursos de que se disponga. Para lograr progresivamente, dice, y esto cuando habla progresivamente, ¿qué es lo que significa? Que obviamente alcanzar el máximo de satisfacción de un derecho, digo, es algo que no se puede lograr de un momento para el otro. Que existe un determinado lapso de tiempo necesario donde justamente el Estado va a poder ir garantizando de a poco, o los Estados van a poder ir garantizando de a poco estas necesidades que se plantean en función, digo, de la sociedad. Por eso es en lo progresivo, digo, es que justamente con el paso del tiempo, con la inversión de los recursos, cada vez podamos ir mejorando la situación de la población en cuanto a vivienda, en cuanto a acceso a la salud, en cuanto a educación. Como esto no se puede hacer de un día para el otro, habla de esta progresividad. Progresividad que no le quita responsabilidad. Como les decía, hay situaciones en las cuales el Estado se ve obligado a garantizar mínimos. Mínimos, ¿qué significa? Que la persona tiene, como les decía la clase pasada, la persona tiene que tener mínimamente acceso a un lugar donde dormir, que tiene que tener acceso a la vivienda, que tiene que tener acceso, digo, a poder comer para subsistir. Son derechos mínimos que tiene que garantizar un Estado y que frente a la no satisfacción de estas necesidades mínimas, obviamente que surgen remedios judiciales como para poder reclamárselos a un Estado. Después dice, por todos los... Sí, ¿querían decir algo? En calle no se cumple eso, ¿no? ¿Cómo? Que la gente en situación de calle que hay, que están, no tienen dónde vivir ni nada, no se cumple. A ver, sí, la gente que está en situación de calle tiene una particularidad. En muchos casos, la gente que está en situación de calle no tiene que ver solamente con una cuestión de recursos. Digo, en muchos casos, esta situación se da por cuestiones que tienen que ver con lo psicológico y lo psiquiátrico. Hay veces que también por diferentes circunstancias o adicciones en otro tipo de, como otro de los problemas, la gente no quiere concurrir por ahí a los refugios o a las zonas o a los lugares de resguardo que tiene el Estado. Les voy a contar, si quiero, una anécdota personal. Yo trabajo, entre otras cosas, para la Municipalidad de Mar del Plata, y cuando surgió lo de la pandemia, Mar del Plata habilitó en Chapadmalal los hoteles de Chapadmalal para poder resguardar a las personas que estaban en situación de calle. Obviamente que si esas personas andaban en la calle no podían estar, o sea, iban a ser detenidas porque estaban violando, obviamente, los principios de la cuarentena o las disposiciones del decreto presidencial sobre la cuarentena, se las llevaba a ese lugar. En ese lugar tenían un lugar, era un hotel, o sea, tenían una habitación, tenían una cama, tenían agua caliente para poder bañarse y se les daba la comida todos los días. Eso lo pudieron mantener un tiempo, pero después ya la situación particular y personal de cada uno hacía que se quieran ir de esos espacios. No querían convivir, por más que estaban mejor por ahí en ese lugar. Que en la calle ellos necesitaban volver al lugar donde estaban, a la calle. ¿Por qué? Algunos por razones psicológicas, psiquiátricas, como les voy a decir, otros porque por ahí tenían algún tipo de, obviamente, de adicción, y en esos lugares no podían abastecerse de lo que necesitaban para poder darle, si se quiere, satisfacer su necesidad de la adicción. Entonces era una situación compleja. Los estados en muchos lugares cuentan
con lugares para atender a las personas en situación de calle. Lo que pasa es que estos lugares suelen ser son voluntarios, o sea, no se obliga a la persona a poder concurrir. Y hay gente que directamente prefiere no hacerlo. Pero bueno, nada, hay diferentes motivos. En otros casos es porque a veces, por ahí las situaciones más complejas es cuando se daba que había una familia en situación de calle, y ese sí ya era un tema distinto, porque por ahí los albergues no comparten para hombres y mujeres por cuestiones de seguridad, entonces tenían que separar a la familia, y esto no era, obviamente, es una situación compleja, es una situación muy difícil, y había familias que preferían seguir en el estado de situación de calle que sumarse a este tipo de albergues para no ser separados. Pero bueno, hay muchas circunstancias. Sí, los estados, por ejemplo, en nuestro país, se garantiza a través de lo que son las áreas de desarrollo social y demás, se abastece a la gente que por ahí se encuentra en situaciones de no tener recursos para poder alimentarse. Obviamente que hay mucha disparidad, esto depende del gobierno nacional, depende del gobierno provincial y depende de los gobiernos locales. Por lo tanto, hay lugares donde la atención es más eficiente y hay lugares donde no lo están así y quedan obviamente más desprotegidos. Lo hemos visto mucho, digo, porque es más mediático y demás, lo hemos visto mucho con por ahí las comunidades de los pueblos originarios que se encuentran por ahí en la zona del norte de nuestro país. Lo hemos visto por ahí con una situación más de desprotección, y bueno, son situaciones que duelen y que el Estado debería hacerse cargo. Frente a la no satisfacción de esos derechos, hay una responsabilidad internacional del Estado por la cual puede ser sancionado, y obviamente están, como les decía en su momento, cada pacto, cada instrumento internacional, por lo general tiene su comité o su órgano de fiscalización, y con los informes periódicos que se realizan, se expone la situación de violación de los derechos humanos que puede haber en cada lugar. Estos informes se realizan también con la participación social de organismos públicos y organismos o organizaciones de la sociedad civil, como las ONG, que informan, dan cuenta, exponen y nutren de material a los organismos internacionales o estos comités internacionales para poder realizar sus informes y, en todo caso, plantear una medida para que el país que está violando justamente los derechos humanos realice las modificaciones e invierta los recursos necesarios para poder terminar con esa situación de violación. Bien, vamos a continuar. Les decía que la noción esta de progresividad tiene se la puede encontrar desde dos vertientes. Una desde lo que es la gradualidad, que es esto que a medida de que va transcurriendo el tiempo y que se van invirtiendo los recursos, el Estado, o sea, no tiene una obligación inmediata de resolver cuestiones que por ahí son a largo plazo, pero sí tiene el compromiso, y tiene que tener el compromiso de ir invirtiendo los recursos para ampliar cada vez más la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. La otra cuestión que se plantea, o la otra mirada, si se quiere, de la progresividad, está dada justamente en función de lo que es el progreso, que es que a medida de que pasa el tiempo y que los derechos humanos van evolucionando, los requisitos de cumplimiento o de satisfacción que implica cada uno de estos derechos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y demás, se hacen mucho más exigentes y más profundos. Por lo tanto, no es lo mismo, la idea de vivienda digna que íbamos a tener hace 30, 40, 50 años atrás, que la idea de vivienda digna que vamos a tener hoy. Lo mismo ocurre con la salud, o lo mismo ocurre con la educación. El acceso a la educación, por ahí que se exigía en algunos momentos, era la educación primaria. Hoy estamos exigiendo la educación universitaria gratuita. Entonces, esa evolución hace fundamentalmente a lo que es el concepto de progresividad. Pero todo concepto de progresividad también lleva inmerso y surge de ese concepto, otro de los principios, que es el principio de no regresividad. Cuando hablamos de no regresividad, hablamos de no regresividad también en dos variables. Una, en el sentido de que la regresividad
o sea que no es apta la regresividad de una política pública, y la otra que es la regresividad normativa. O sea, que lo que no se puede hacer es ser regresivo en cuanto a las normas o regresivo en cuanto a las políticas públicas. La regresividad de las políticas públicas tiene una complejidad un poco más grande. Digo, ¿por qué tiene una complejidad un poco más grande? Porque cuando hablamos de regresividad de políticas públicas, en definitiva lo que nos estamos refiriendo es a las medidas o acciones que está tomando el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en su caso, digo, de un país. Estamos hablando de evaluar justamente la política de empleo, la política de salud, la política de educación de un gobierno o de un grupo de gobierno, ¿no? de un determinado tiempo. Para esta evaluación, digo, es necesario tener en cuenta el punto de partida, ¿no? Desde cuándo comparamos que una política es regresiva, desde cuándo comenzó, desde qué momento. Entonces, es muy importante para poder evaluar la regresividad de una política pública los indicadores. Indicadores que pueden estar dados en función, digo, de organismos institucionales del propio país, como podría ser, por ejemplo, el INDEC, digo, en nuestro país, organismos que pueden llegar a ser, como por ejemplo, no sé, la Universidad Católica, que da cada tanto tiempo, hace el informe sobre la pobreza, ONGs, como pueden llegar a ser en el caso, o otros tipos de organizaciones protectoras de los derechos humanos, como puede ser en su momento CIPEC, o organizaciones de esas características que estudian sobre políticas públicas, que trabajan, y que ellos tienen sistematizado la redacción de informes sobre los diferentes avances sobre los derechos humanos. Pero eso genera una situación mucho más compleja, que tiene que ver con el grado de exigibilidad. ¿Cómo hacemos nosotros, digo, ciudadanos, digo, como para poder plantear judicialmente que la política aplicada por un gobierno ha sido regresiva en términos de derechos humanos y que por lo tanto debe ser cambiada? Pónganle que en el mejor de los casos nosotros podemos mostrar con estos indicadores que los guarismos de los niveles de satisfacción de salud o educación han disminuido en el último tiempo. Sin embargo, eso hay que ver a qué se le imputa. Y para eso, obviamente, que va a salir cada organismo oficial del Poder Ejecutivo a plantear sus propios números, sus propias certificaciones y plantear que las políticas que ellos están tomando no están generando esto. Entonces, la situación de poder hacer exigible un cambio de política por esta regresividad de políticas públicas en el ámbito judicial es muy baja. Digo, difícilmente la justicia pueda meterse en plantear que una política llevada adelante por un gobierno, digo, es regresiva. Y en todo caso, eso le haría surgir otro problema posterior, que es, si esa política es regresiva, ¿cuál es el remedio? Tendría que el juez, en todo caso, plantearse o hacer la elaboración de una política pública para elaborar un país, genera una complejidad que es muy difícil de resolver. Por lo tanto, digo, es muy escasa la posibilidad que se dé de que esta regresividad de políticas públicas pueda ser solucionada en el ámbito judicial. La otra regresividad que podemos entender o que podemos llegar a ver y con mucha mayor facilidad es la regresividad en términos normativos. ¿Qué significa esto? Para poder establecer, digo, la regresividad en términos normativos, lo que se hace es comparar la norma anterior con la nueva norma sancionada. Se evalúan esas dos normas y se fija si el nivel de satisfacción del derecho es más amplio en una que en la otra. Hay un caso concreto que les podría llegar a dar, que aparte después lo van a encontrar en el libro de Blasik, es el caso de la Ley de Educación Superior sancionada durante el menemismo en Argentina. Ley que permitía, entre otras cosas, en función de la equidad, que las universidades nacionales buscaran formas de financiamiento alternativos al presupuesto nacional.
Estas formas de financiamiento alternativos, entre otras cosas, lo que habilitaban era el arancelamiento. La posibilidad de que se le cobre al estudiante universitario en una universidad pública por asistir o por rendir un examen, o la contribución que el Consejo Superior de esa universidad, haya decidido. Con una salvedad más compleja, que es no solamente tenía que ver la voluntad de los directivos de las universidades, sino también la voluntad del gobierno nacional al momento de financiar. Porque si el Estado Nacional tenía una convicción de que la universidad debería ser arancelada, cuanto menos presupuesto le dé a las universidades, más posibilidades de que ellas tengan que realizar aranceles o algún tipo de recorte para garantizar la gratuidad de la educación. Y obviamente, cuando se recorta en la universidad o se recorta la gratuidad, en este caso es imposible, por la movilización estudiantil que existía, pero también, si no, lo que se termina ocurriendo es el deterioro de otras misiones de la universidad, como son la investigación, por un lado, y la extensión, que son fundamentales para el desarrollo del conocimiento y obviamente para la generación de educación de calidad. O sea, son formas, si se quiere, por ahí, en algunos casos más encubiertas, en otros descubiertas, de avanzar sobre los presupuestos universitarios, y en este caso sobre el detrimento de lo que es el derecho a la educación. Que en términos personales, yo creo que ya a esta altura, de los acontecimientos, de la evolución de los derechos humanos, deberíamos empezar a hablar no solo de derecho a la educación, o sea, como un derecho humano, sino el derecho de acceso al conocimiento, el conocimiento en todas sus variantes. Yo estoy convencido que aquella persona que quiere formarse, estudiar, eso va a redundar obviamente en una mejora para la sociedad, no debe tener ningún límite económico. Por lo tanto, debería pensarse en un futuro cercano, desde el Estado Nacional y desde las universidades, empezar a encontrar mecanismos de gratuidad para poder generar la enseñanza de posgrados en las universidades. Me parece que por ahí es el avance del conocimiento y de los nuevos derechos en cuanto a lo que es la evolución y la progresividad en términos de educación. Bien, vamos a pasar un poquito a lo que es el principio pro homine. El principio pro homine estaba pensado en que tanto lo que es el sistema de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional y el sistema de leyes que existe en cada uno de los países hace que determinados derechos estén alcanzados por diferentes normas de distintas jerarquías. Estas normas, pueden tener un alcance mayor en algunas y en otras, obviamente, un alcance, un poco menor. Si vamos a la definición de lo que es el principio pro homine, dice que podemos definir el principio como el criterio en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Esto que les acabo de leer, o este principio, se encuentra consagrado en forma positiva, o sea que está escrito y está garantizado y surge de la mayoría de los tratados internacionales. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes van a encontrar en la mayoría de los tratados que dicen que el alcance de los derechos que constan en este instrumento, que constan en este tratado, no pueden ser ni acotados ni restringidos por los países, y obviamente debe siempre entenderse en función de la mayor amplitud de derechos que le garanticen a la persona. O sea, este principio está en todas las convenciones, fundamentalmente plasmado de alguna manera de hacer entender que la restricción de los derechos que se plantean o que se busca proteger en ese instrumento debe ser la mínima, y los estados no están facultados para poder restringirla de una forma mayor que la que se pensó al momento de sancionar la norma. Me parece que eso
es lo particular del principio Promine. Este principio en donde se expresa lo podemos encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es el derecho laboral, existe lo que se llama el indubio pro reo, el indubio pro operario. Y en el caso de lo que es el derecho penal, en lo que es el indubio pro reo. ¿Qué significan, por ejemplo, estos dos principios que derivan de lo que es el principio pro homine? Que en caso de duda siempre se está en favor del derecho más beneficioso a la persona. En el caso del derecho laboral, al trabajador; en el caso del derecho penal, como lo que se va a hacer es restringir fundamentalmente la libertad de una persona que cometió un delito, siempre se está por la interpretación más favorable a la persona. Esos, por ejemplo, dos máximas que tienen, que pueden surgir de este derecho. Y así, en diferentes órganos a nivel internacional, en cuanto a lo que es el derecho de los estados, siempre se va a estar en favor del derecho que más ampliamente pueda ser reconocido por un estado, bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema, o cuál es la situación que se plantea con respecto al principio pro homine? Es que los derechos humanos de por sí son relativos. Estos derechos, esencialmente relativos, pueden ser reglamentados, pueden ser restringidos legítimamente, o pueden ser suspendidos su ejercicio excepcionalmente. ¿Qué significa esto? Que el derecho, así como lo vemos nosotros, al momento de hacer la bajada, de ser tomada por un país y llevarse a una norma jurídica, que es el caso, por ejemplo, de la reglamentación, puede tener algún tipo de restricción. O sea, ¿para qué? Para garantizar el funcionamiento. En el caso de lo que son las restricciones legítimas, por ejemplo, cuando hablamos de, cuando se sanciona una norma jurídica que va a reglamentar ese derecho por ahí se acota un poco a una realidad objetiva que ocurre en determinado país o que ocurre en la sociedad. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, el derecho de libre tránsito. El derecho de libre tránsito, al momento de ser recepcionado o garantizado por el ordenamiento jurídico de cada país, implica, entre otras cosas, que yo puedo circular libremente por los lugares autorizados. Yo no puedo, en función de mi derecho de libre tránsito, circular, por ejemplo, con un vehículo en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque hay lugares que pueden llegar a ser propiedad privada, porque puede haber lugares que no son aptos para poder circular con un determinado tipo de vehículo, y otros porque no son caminos reconocidos como para poder circular libremente. El caso del derecho de casamiento. Y bueno, todos tenemos el derecho de casarnos. Ahora, sabemos que las personas menores de 18 años no pueden casarse, salvo aquellos que logren la emancipación a determinada edad, pero que con menos de 16 años el casamiento no se puede realizar, salvo obviamente alguna orden judicial que así lo permita. Y así, todas estas restricciones legítimas que pueden llegar a darse están obviamente garantizadas por ley, o sea, son planteadas y deben ser registradas fundamentalmente en lo que es una ley. Y después, otra de las formas de restricción, que en este caso no es una restricción, sino una suspensión del ejercicio de derechos, se da en las situaciones de estado de excepción o estado de sitio. Esta es una situación muy compleja, donde en primer lugar se pone la mirada o se pone la vista, se pone el foco sobre dos cuestiones. La primera cuestión es que ese estado de sitio o ese estado de excepción tiene que haber sido realizado en función de las normas establecidas por la propia Constitución o por el propio Congreso. Esas normas tienen que ser normas muy restrictivas, o sea, no en cualquier momento o de cualquier manera se puede sancionar un estado de estas características, sino que se debe cumplir determinados requisitos. Y al momento de lo que tiene que ver con la suspensión, si se quiere, particular de un derecho, tiene que haber sido por ley y tiene que estar bien establecido cuál es el plexo de derechos que están suspendidos y cuáles los derechos que están garantizados. Esto es fundamental poder comprenderlo porque hoy nosotros en la Argentina estamos viviendo con la pandemia situaciones de restricciones de derechos.
que obviamente deben ser analizadas desde varios puntos de vista. El derecho obviamente a la salud o la situación de la garantía de salud desde el punto de vista de las excepciones que puede llegar a haber para poder restringir derechos, es una restricción válida. O sea, hay una situación en la cual, frente a una problemática grave de salud como es la pandemia, existe la posibilidad de restringir derechos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo está dada la discusión en la Argentina con respecto a esto? ¿Les parece que está bien, que está enfocada, que está orientada? ¿No? Sí, porque poniendo en primer lugar la salud y el cuidado de todos los ciudadanos, la mayoría de los derechos que se están restringiendo está bastante bien. Quizá hay algunos que están exagerados por el tema de, bueno, el trabajo, la parte económica, que si te prohíben una cosa también, o sea, te deterioran la parte de la vida común. No poder trabajar, o muchos lugares que supuestamente no pueden trabajar o no pueden abrir ahora, también o sea, se le limitan otros derechos. Bien, hoy, a ver, existe durante todo el proceso de pandemia una situación en la cual, frente a lo que es un derecho o la protección de un derecho, como es el derecho a la salud para toda la ciudadanía, se restringieron una serie de derechos que tienen que ver, en primer lugar, con la libertad de comercio, ya que se les acotó la posibilidad a muchos comerciantes de poder realizar su actividad, y hoy en día lo que se ha puesto en boga, bueno, obviamente en ese momento se restringió la circulación, y recuerden que no se podía ir a otros lugares, que había controles en las rutas, que había controles de acceso a los pueblos y demás. Y hoy en día lo que está en discusión, fundamentalmente, es esta discusión política, o si se quiere, de política sanitaria, para no ser duro, entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, que tiene que ver con dos aristas. Por un lado, la necesidad de bajar los índices de contagio que plantea el gobierno nacional, y en todo caso la posibilidad de poder restringir obviamente nuevamente algunos derechos, como ya había ocurrido en el tiempo anterior, y por otro lado la necesidad expresada y el derecho expresado, por el gobierno de la ciudad, de querer garantizar el derecho a la educación como un derecho fundamental de los niños. Esto lleva a que esta discusión se plantee en un ámbito judicial. ¿Qué es lo que opinan ustedes con respecto a esto que está ocurriendo en el ámbito judicial? Yo creo que está teñido todo de rencillas políticas y que no, que se pone la excusa de lo sanitario, pero que en realidad no a todos les importa realmente lo sanitario. Disculpe, profe. Y yo creo que la restricción que se comenzó al principio de la pandemia está bien, hasta creo que a un cierto punto, ¿no? Un par de meses quizás, pero llega un punto en que si vos tendés esa limitación, por ejemplo, a trabajar durante tanto tiempo, le quitas que la persona pueda subsistir, por ejemplo, un artesano que vivía de eso. Si no puede producir su propio ingreso, ¿cómo va a comer? ¿Cómo puede ser una salud? Y con el tema de la educación también es como que justo surgió ahora también el caso de la chica que era discapacitada, la nenita, que la mamá contaba que ella tuvo un retroceso por el tema de la educación al cortarse las clases. Como que extrañaba a la chica querer ir a la escuela con los profesores y sus compañeros. Como que antes no se hacía pis en la cama y ahora sí. O tiene esas actitudes que tuvo un retroceso, por así decirlo. Bien. ¿Qué otra opinión? Perdón, profesor, yo justo estoy en el micro, pero con respecto a eso, si no estoy ni a favor ni en contra de ningún gobierno, pero si el gobierno no hace esto, la salud pública se vería peor de lo que está ahora. Entonces yo creo que esas restricciones, más allá que nos guste o no, se debería ser así, más allá de, obviamente, todos tenemos derecho al libre tránsito, todo lo demás, pero también hay gente que no hace caso. Por ejemplo, en los micros suben sin barbijo y demás. Entonces, esas restricciones también tienen que ser para reflexionar la gente de que
deben sujetarse a lo que dice la justicia, o a lo que dicen las ordenanzas, o todo lo que nos están diciendo, simplemente protegernos y de una forma garantizar nuestra vida, más allá de todo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo con respecto a lo que es la educación de los chicos, pero yo lo veo porque yo tengo 2 nenas en la escuela, o sea, si restringen, bárbaro, que no vayas a un bar, que no salgas, esto, pero en la escuela es el mismo, o sea, el mismo contagio porque hay cantidad de padres que se quedan charlando en la puerta, van algunos sin barbijo, los chicos están todos en contacto juntos, o sea, en un caso extremo que de mucho contagio, por ahí pienso que no es lo ideal, pero sí volver a quedarse un poco más en la casa y no tanto contacto personal. Bueno. Sí, yo coincido en varias cuestiones de lo que plantean. Digo, yo no soy una persona que comulgue con el gobierno nacional, pero sin embargo, digo, hay cuestiones que me parece que son importantes plantearlas. La primera cuestión es que, obviamente, después de un año de pandemia, con malos y buenos manejos, con aciertos y desaciertos con respecto al manejo de la pandemia, yo creo que hoy, legítimamente, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad plantean reivindicaciones. No creo, más allá de que la discusión se termina partiendo en términos políticos y se termina politizando demasiado la discusión, yo creo que el origen de lo que cada uno piensa o de lo que cada uno quiere hacer no es político. Yo estoy convencido, digo, que el gobierno de la ciudad tiene plena confianza y certeza de que el ámbito escolar no es un foco grande de propagación del virus. Me parece que desde ahí lo hacen legítimamente. Ahora, también estoy totalmente convencido que desde la Presidencia de la Nación, cuando se quiere restringir se quiere restringir el acceso por estos 15 días a la posibilidad de que accedan al colegio, ellos están totalmente convencidos de que ese es un lugar de foco de contagio. Digo, y no creo que haya ningún interés oculto en poder plantear esto o es porque no les interesa la educación de los chicos ni nada por el estilo. No me parece que sea por ahí. Sí me parece que estas son las cuestiones que se terminan teniendo. Creo, como le decía, que el gobierno nacional es quien tiene que, si se quiere, son los que tienen que gestionar la pandemia, tienen la responsabilidad de tratar de establecer las normas. Pero también me parece de que los gobiernos locales deben ser escuchados. No es la misma situación ni la misma idiosincrasia la que tiene una persona que vive en la capital, una persona que vive en el conurbano o una persona que vive en el interior del país, porque sus costumbres cotidianas son totalmente distintas. Lo que me parece que juega en contra en todo esto es que las comparaciones que pueden llegar a surgir entre lo que se está garantizando en un lugar y lo que se está restringiendo a 10, 20 cuadras de ese mismo lugar, digo, puede generar obviamente dificultades políticas como para poder sostenerlo. Digo, ¿por qué me refiero a esto? Porque es muy difícil para alguien poder sostener que en su lugar está restringiendo la educación con una medida restrictiva y que cruzando una avenida en otro lugar están tomando otro tipo de medidas. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. A mí me parece que la cuestión pasa fundamentalmente por ahí, digo, desde lo político, desde la falta de poder encontrar consenso, cuando es necesariamente imperioso, digo, que el consenso se encuentre y se puedan llevar adelante. Y creo, entre otras cosas, digo, de que, como les decía, que el Estado nacional o el gobierno nacional, que es el que tiene que gestionar la pandemia, es quien tiene obviamente toda la potestad como para poder decidir, en definitiva, si hay que parar o no parar en un determinado momento. Lo que sí creo que debería haber entrado en algún momento en debate es que estas potestades o estas restricciones deberían haber sido dotadas de un poco de una mayor legitimidad. Y esto es haber pasado por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, como les decía, digo, la restricción de los derechos que se plantea cuando vemos el ámbito de derechos humanos, digo, es fundamental la acción del Congreso Nacional para poder legitimar
la restricción de derechos. Y en este caso no ha ocurrido. Y me parece que desde el punto de vista de la restricción que vamos a sufrir, así sea circunstancial, temporaria y demás, tiene que ser clara y tiene que gozar de los mayores grados de legitimidad. Esto no está ocurriendo, por lo tanto me parece que ahí hay un foco para poder resolver y trabajar entre los dos gobiernos, tanto provincial, nacional, como de la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a hacer una pequeña, dejar esto un poquito ahora de lado y plantear o tratar de encontrar el foco en lo que estuvieron leyendo. Digo, ¿pudieron ver el caso de pena de muerte que les pasé? ¿Alguien lo pudo leer? ¿Lo pudiste ver? ¿Me decías ahí? Sí, yo leí los dos, los leí así desde ayer Bien. a hoy, pero bueno. En el de pena de muerte, ¿qué pudiste interpretar? ¿Qué pudiste ver? Bueno, lo del pena de muerte estaba viendo sobre todo el tema de Guatemala, pero bueno, sobre que se planteaba de cuando los países se tomaban alguna reserva con respecto a algún artículo. Sí. O sea, casualmente, bueno, estaba viendo del artículo que era el artículo 4 de la Sí. que bueno, acá específicamente, más allá de eso, es que decía que una comisión internacional había pedido revisar el artículo 4 de la declaración de la comisión, de la convención, porque había hecho una encuesta para ver qué se opinaba sobre los puntos que estaban en ese artículo. Bien, a ver, voy a poner el contexto para los que no lo pudieron leer. Se da una situación que el gobierno de Guatemala quiere instaurar pena de muerte para determinados delitos, habiendo firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Al momento de firmar la convención, ellos realizan una reserva sobre el artículo 4.4. Sí. El artículo 4.4 habla de la imposibilidad de sancionar con pena de muerte a quienes hayan cometido delitos políticos o delitos comunes conexos con delitos políticos. Esta situación hace que la Comisión Interamericana lo que haga es un pedido de consulta a los países, a organismos de la OEA y a instituciones defensoras o académicas que puedan opinar sobre la temática, que estén interesadas en la temática. Esto obviamente lleva a una primera discusión jurídica que tiene que ver con que el gobierno de Guatemala hace primero un planteo de forma que dice que la comisión no debe hacer una consulta y que la Corte no se debe expedir, no se debe expedir la consulta porque no hubo voluntad por parte del gobierno de Guatemala de someter esto a una consulta de interpretación de la Corte. Bueno, eso obviamente que lleva todo un trasfondo jurídico bastante interesante. Los países obviamente que van opinando, las instituciones se van expidiendo, y todas obviamente en el mismo sentido, de que la Corte se expida y plantee una posición restrictiva con respecto a la utilización de lo que es la pena de muerte. Bien, ¿qué más pudiste leer? O interpretar. No, lo tenía cerrado. ¿Yo o alguien más? Vos o el que quiera. No, a mí me parece, yo no tengo un punto que quería preguntar también sobre los derechos, que por qué, o sea, no entendí bien lo de los políticos, que Guatemala solamente ponía la pena de muerte, o sea, lo sacaba solamente para los derechos políticos, pero los demás sí. O sea, todos los demás los delitos políticos. Claro, a ver, lo que se plantea en el... Sí, ¿alguien me debe decir algo? Sí, se habló también sobre la regresividad, ¿no? Del tema de la pena de muerte. ¿Sobre qué? La regresividad, como que los estados que al momento de firmar la convención que no tienen la pena de muerte no pueden volver a instalar o a restablecer. Sí.
y que es fundamental el derecho a la vida, de lo que trataba el pacto. Bien, exactamente. La convención lo que habla en principio es, ese artículo habla del derecho a la vida y después habla justamente de cómo restringir la pena de muerte en los países que la tienen o que directamente no la aplican. Para los países que firmaron la convención y que no tenían la pena de muerte, no la van a poder aplicar en el futuro. Eso digo es la primera cuestión. La no regresividad implica, en este caso, es que si yo firmé un pacto, una convención que me plantea justamente proteger la vida y restringir al máximo la pena de muerte, bueno, lo que me está diciendo es, si yo no la tengo, no la voy a poder establecer en el futuro. ¿Qué otra cuestión me plantea? Que si yo tengo obviamente pena de muerte en mi país, lo que no voy a poder hacer es sumarle más delitos a los cuales yo les establezca esa pena. Digo, como cuestión nueva. ¿Qué me está planteando? Entre otros, van a ver entre diferentes puntos de ese artículo, que no se puede aplicar la pena de muerte a mujeres embarazadas, a menores de 18 años, a personas mayores de 70 años. Todo lo que es, o todo, si se quiere, sentencia de pena de muerte, puede ser apelada. Y hasta tanto no esté resuelta la última apelación, no se puede aplicar. Que valen contra la pena de muerte los indultos, todo decreto o salvedad que pueda llegar a ser un gobierno, perdón, que pueda establecer un gobierno para evitar la pena de muerte, digo, es válido. Y lo que plantea es que, entre otras cosas, debo tratar de acotar al máximo, para los casos más graves de todo mi ordenamiento jurídico, la aplicación de la pena de muerte. Y en lo posible, derogarla en el futuro. Digo, esto es en definitiva el espíritu de lo que es la convención y particularmente el artículo. Ahora, ¿cuál es la salvedad que se da? Guatemala, al momento de firmar, hace una reserva sobre el artículo 4. ¿Por qué hace una reserva sobre el artículo 4? Porque Guatemala lo que plantea es que en su país no tenía pena de muerte los delitos políticos. Pero el resto de los conexos con los políticos no se decían nada. O sea, estaba prohibido en Guatemala los delitos, pena de muerte por delitos políticos, pero no por el resto. De hecho, a ver, déjenme un segundito, porque es el artículo 54 de la Constitución de Guatemala. Medio contradictorio. Los delitos comunes relacionados con delitos políticos están bajo la pena de muerte. No. Bien, ¿qué decía el artículo 54 de la Constitución de Guatemala? Constitución del año 1965. Después Guatemala reformó su constitución en el año 1985 y volvió a incorporar pequeñas reformas, digo, en el 89-90. ¿Qué planteaba el artículo 54 de la Constitución del 65? Decía, la pena de muerte tendrá carácter extraordinario. Dice, no podrá imponerse con fundamento en presunciones ni se aplicará a mujeres o menores de edad, a mayores de 70 años o a arreos de delitos políticos, ni a arreos cuya extradición haya sido concedida bajo esta condición, o sea, de que no se les aplique la pena de muerte. O sea, ahí lo que te planteaba el artículo era a quien no se le podía aplicar pena de muerte, pero todo el resto estaba ciertamente estaba habilitado para que por ley se establezca la pena de muerte para determinados delitos. No significa que la tenían. ¿Estamos hasta ahí? Digo, ¿entendieron hasta ahí esta diferencia? O sea, en la Constitución de Guatemala te decía que no podía tener pena de muerte. Todo el resto estaba habilitado, pero no significaba que lo tenían. ¿Por qué? Porque a través de una ley del Congreso se iba a establecer quién podía tener pena de muerte. Entonces, Guatemala, ¿qué hace el gobierno de Guatemala? Que obviamente en ese momento tenía un fuerte carácter de querer establecer pena de muerte para terminar. Hace una reserva sobre ese artículo. Y dice que la reserva está dada en función de que hay una parte del artículo que la Constitución de Guatemala está de acuerdo, pero todo el resto no. O sea, todo el resto de que, por ejemplo, los delitos conexos con los políticos no están protegidos por la Constitución de Guatemala, por eso ellos hacen una reserva.
surge la discusión acerca de si Guatemala podía o no podía establecer la pena de muerte. Ellos plantean que al haber hecho la reserva al caso, podían sancionar pena de muerte para el resto del delito. Entonces ahí empiezan a jugar los principios. ¿Qué principios son los que creen ustedes que juegan? Más allá de que por ahí el caso está orientado a poder explicar la cuestión de las reservas, digo, si una reserva es válida o no es válida, cuándo no es válida, yo lo tomé como para que lo puedan ver desde el punto de vista de los principios que veníamos viendo. ¿Qué principios creen que ustedes, a ver, si ustedes tuviesen que argumentar en favor o en contra de Guatemala, cuáles son los principios que utilizarían? Tiene que ver con el principio de regresividad. El principio de, perdón. Regresividad. Ya le decía, ¿por qué? Porque si no está instaurada para cierto colectivo, no se la puede imponer porque se estaría yendo para atrás en vez de progresar en el acceso a los derechos. Bien. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Puede ser el de convencionalidad? ¿En qué sentido? No, que por ejemplo que dicen, por ahí lo hice mal, que lo del derecho interno no puede, digamos, como sobrepasar o algo perjudicial a algo que se aportó o sea, que se estableció en la convención y que el país adoptó. Está bien lo que vos planteás, pero en este caso Guatemala había hecho una reserva sobre ese artículo, sobre ese punto. Entonces, no estaría, ese artículo no estaría rigiendo para Guatemala. O sea, no estaría poniendo por sobre su derecho interno, por sobre lo que es la convención, sino que justamente ese punto de la convención no es válido para Guatemala, no rige como en la superioridad para Guatemala. El principio del derecho a la vida está protegido por el artículo 4 de la Convención. Sí, a ver, el principio del derecho a la vida, la vida está protegida en un montón de artículos o en un montón de convenciones y sin embargo la pena de muerte existe. En muchos casos se habla de la concepción y sin embargo también el aborto existe y son diferentes formas de analizar. Solo de la vida queda como un margen ahí medio gris como para poder garantizarlo. De hecho, justamente la pena de muerte es una restricción concreta, es la eliminación de la vida y sin embargo está autorizada por la convención en algunos casos. ¿Qué otro argumento más podrían encontrar? A mí después me quedó otra cosa que no sé si tiene que ver con el respecto a la libertad de expresión, o cuando dice que Guatemala le pedía que se abstuviera de emitir la opinión solicitada a la Comisión por falta de competencia. Sí. Me quedó medio no comprendí tanto. O sea, ¿por qué le pedía que no? En realidad, justamente porque vos lo vas a ver ahí, hay un artículo de la Convención que se plantea que para poder emitir una opinión consultiva debe haberse sometido a los estados en forma voluntaria. Lo que pasa es que eso en realidad está sacado de contexto porque, frente a una controversia entre dos estados, los estados tienen que someterse en forma voluntaria. Ahora, no hay nada que indique que justamente la Corte Interamericana, que es la encargada de interpretar todos estos instrumentos internacionales, pueda emitir una opinión consultiva, como tu propio, frente al alcance de una norma, de la Convención, y más aún en el caso de si hay un ciudadano que en forma particular hace un planteo, por eso ingresa a través de la Comisión y no directamente a la Corte, para que se expida la Corte frente a una situación en concreto. O sea, cualquier ciudadano, ONG, cualquier persona podría solicitarle a la Corte, a través del procedimiento primero ante la Comisión, que se expida o que dé una opinión consultiva con respecto al alcance de cualquier instrumento internacional válido en la región.
Por eso es que se tomó de eso Guatemala para poder evitar, de que se expida. A ver, lo más importante justamente de este caso que yo les quería plantear tiene que ver con esto, con el principio de progresividad y con el principio de no regresividad. En este caso, para entrar en lo puntual, ustedes vean que Guatemala hace una reserva sobre lo que es el artículo, el 4.4, ¿no? Que es el que planteaba los delitos políticos y los delitos conexos con los políticos. Pero no hace reserva sobre el 4.2, que dice que en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria de un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Dice, tampoco se extenderá su aplicación a los delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Que esto es lo que yo les planteaba en un principio. Digo, Guatemala hizo una reserva sobre un punto, pero al no reservar el punto 4.2, digo, que es el que en definitiva prohíbe que la pena de muerte pueda extenderse a otros delitos, dejó por fuera justamente lo que garantizaba la no regresividad en ese punto. Digo, ¿qué es lo que garantiza, que no haya una regresividad en términos de aplicar la pena de muerte a otros delitos? Es que el punto 4.2 lo establece justamente fehacientemente. Pero sí. Perdón, eso tiene que ver con el artículo 29, normas de interpretación A, donde sí, dice ninguna... O sea, yo ahí lo anoté como principio de progresividad seguido al de regresividad, porque ahí yo lo vi más, yo por lo menos más claro, tal vez me equivoqué. Dice, ninguna disposición de la presente convención, aplicada cuando leí el 2, ¿no? Sí, puede ser interpretada en el sentido de, punto A, permitir a alguno de los estados, partes, grupo o personas suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Sí. O sea, como que le está pidiendo que no, en realidad tiene que ser progresivo, no regresivo, no limitar lo que no se firmó en su momento, lo que así está, se debe cumplir y ayudar a que se cumpla, lo que yo entendí en esa parte. Exactamente. Y queda otra cuestión más. Si en el caso de que no hubiese estado el punto 4.2, ¿no? Que es el que en definitiva le pone un límite a esto que plantea Guatemala, lo que se discute es si la reserva que estaba estableciendo Guatemala o que la quería interpretar como la interpretaba Guatemala no es violatorio en sí de la convención en general. Digo, más allá que yo estoy convencido que más allá de que el punto 4.2 no hubiese estado escrito, digo, la intención de Guatemala de querer establecer pena de muerte para nuevos delitos va en contra del espíritu de la convención. Y eso es lo que no se puede evitar. Digo, por lo tanto, la regresividad en ese momento, más allá que estaba escrita en el 4.2, que Guatemala no reservó, digo, es cuando uno va a formar parte de un convenio, se está obligando como Estado a ir en función del espíritu de eso que está firmando. Entonces, si uno firma una convención que, entre otras cosas, garantiza la protección de los derechos humanos, está garantizando el derecho a la vida, restringiendo lo máximo posible, las posibilidades que tienen los estados de poder atentar contra la vida de una persona, si yo firmo esa convención, por más que haya querido reservar todo el artículo, estoy yendo en contra del espíritu de la convención. Entonces, si yo firmé, no debería poder tener esa regresividad. En todo caso, como país, la herramienta que me queda es denunciar la convención, es decir, nos salimos de este convenio, de este tratado, y para el futuro ver cómo voy resolviendo esas circunstancias. Lo que no se me va a permitir es que si yo denuncio la convención, la doy de baja, o sea, ya no forma parte de mi ordenamiento jurídico, es que yo pueda juzgar a una persona en el ámbito de mi país con el derecho, o sea, con el derecho nuevo, o sea, con la nueva situación jurídica. ¿Por qué? Porque es más beneficiosa la anterior. Entonces, lo vamos a poder realizar, en todo caso, para futuros delitos y no para los que se haya cometido hasta ese momento de la denuncia. A ver, yo lo que les quería dejar, con este caso, es para que ustedes vean, el primer caso es el de los 5 pensionistas que les mandé,
ese tiene que ver con, para que ustedes puedan ver todo lo que es una opinión consultiva, cómo se va expresando, cómo va surgiendo una sentencia de la Corte y qué es lo que se plantea. Justamente el de los 5 pensionistas es el caso más cuestionado, o la opinión, o si se quiere, el fallo más cuestionado desde el punto de vista de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ese fallo elimina en un punto la dimensión personal que tienen los derechos económicos, sociales y culturales para el reclamo justamente de los pensionistas, ¿no? Que estaban reclamando, o sea, la progresividad personal la elimina de los derechos económicos, sociales y culturales, la deja como un poco de lado. Habla, en todo caso, de garantizar una progresividad en términos de derechos económicos, sociales y culturales del común de la sociedad, pero le saca esa posibilidad a que el individuo en concreto, frente a una norma que está siendo regresiva frente a un derecho particular, como es el derecho de pensión, puede hacer un reclamo judicial. Entonces, ese fallo particularmente de lo que es la Corte es uno de los más criticados porque, en definitiva, puso en duda, en cierta forma, la no regresividad en términos de derecho personal que se tiene para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. La otra cuestión, o el otro caso, es el que acabamos de ver, que después leanlo con tranquilidad en su casa, y más si surge alguna duda, digo, la consultan, que es el caso pena de muerte, que se da con respecto a la posibilidad de incorporar nuevos delitos con la sanción de pena de muerte en el Estado de Guatemala. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales esto se impide? Que es fundamentalmente el principio de progresividad, como se decía, y no regresividad. Me parece que eso es lo fundamental. Y en caso de que estuviesen coincidiendo los dos derechos o los dos estamentos jurídicos en el país, estando la convención de por medio que elimina o que impide la posibilidad de, o que busca restringir al máximo la posibilidad de sancionar con pena de muerte los delitos, yo estoy convencido de que si una persona en Guatemala, que en el caso de que se le llegue a dar una sentencia de pena de muerte, apela a los organismos internacionales, por el solo hecho Guatemala de haber firmado en su momento la convención y por, entre otras cosas, por el principio el principio pro homine, o sea, el principio en favor de la persona humana, debería tener algún tipo de respuesta positiva en el ámbito internacional para evitar que esa pena se le aplique. Esto me parece que es lo fundamental. Recuerden, entre otras cosas, para el examen no es un tema que doy yo, pero sí he visto muchas fallas en exámenes anteriores, que creo que lo da la doctora Fernández Puente, el principio de razonabilidad. Ténganlo muy en cuenta, ténganlo claro cómo funciona, porque seguramente es otra de las cuestiones que van a surgir. Y bueno, yo quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer, y si no, nos estamos viendo la semana que viene, donde vamos a ver o donde vamos a tratar lo que es impunidad y todo lo que tuvo que ver con ADEP, juicio a las juntas, indultos y leyes de obediencia debida y puntos penales, el estatus jurídico de eso que les acabo de comentar. O sea, ¿hay alguna pregunta que quieran realizar? Sí, profesor, yo le quería preguntar con respecto a lo de pena de muerte. Sí. En una parte decía que estaban exceptuados, digamos, los mayores de 70 años en el momento en que fue cometido el ilícito. Eso es lo que yo entendí. Entonces mi pregunta sería, en una dictadura militar, en un país que haya pena de muerte, este hombre violó los derechos humanos cuando tenía 50 años y resulta que se demoró tanto el juicio, como le pasó al empleado de Perú, que se demoró 27 años, y el hombre ya tiene 77. ¿Se lo puede condenar a pena de muerte? Ahí hay diferentes situaciones. La primera situación es que no, después de los 70 años no se lo, o sea, en función de lo que plantea el pacto, no se puede, nadie puede tener ese tipo de sentencia. Digo, no es posible que se produzca, o sea, la muerte de una persona
digo, de más de 70 años. Digo, ya no estaría permitido. Después la otra cuestión es, lo que me planteabas era, porque me decías si fue dentro de si un gobierno militar o si un gobierno de facto, ¿qué es lo que me planteabas? Claro, o sea, como en ese artículo decía que era en el momento en que cometió el ilícito, Sí, yo creo que lo cometió cuando tenía 70 años, pero la resolución llegó cuando él ya tenía más de 70, sí, que no acepte la pena de muerte. sí, 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 sí. Se lo condena igual porque el delito lo cometió cuando tenía 50, no Sí, no, ahora. no, en este caso no. No se lo condena porque en la actualidad tiene más de 70, Más de 70 años, sí. aunque el delito lo cometió cuando era Cuando era menor. menor, claro. Cuando era menor de 70 años, sí, sí. Sí, es la misma discusión se da en el caso de los menores de edad que cometen un delito cuando son menores y cómo se los juzga si fueron, por ejemplo, atrapados por el delito que cometieron cuando eran menores y fueron atrapados o aprendidos cuando eran mayores de edad, cómo se los juzga. Esas son las diferentes discusiones que se van dando en cuanto a cómo se aplica el derecho en determinados casos, pero en este caso, digo, yo entiendo que no se le estaría aplicando la pena de muerte a una persona mayor de 70 años, porque tiene que ver fundamentalmente, o sea, con una cuestión de humanidad y supuestamente una persona que tiene 70 años, la cercanía con la muerte que ya está teniendo, ¿no? Digo, sus últimos años de vida, nada, dejarlo que lo pase, lo mismo que es un beneficio que se da a los mayores de 70 años en función de la edad. Digo, lo mismo que el arresto domiciliario y ese tipo de cosas. ¿Cuál sería el motivo para dárselo? Bueno, es eso, es el garantizarle a la persona que los últimos momentos de su vida o último tiempo de su vida lo pase con el menor índice de sanción posible. Está bien, gracias. No, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno, si hay alguna consulta, no hay ningún problema, o que les surja después cuando lean los casos, lo vemos la semana que viene. La semana que viene seguramente, si vamos a ver si llegamos con todo, va a ser la última clase donde vamos a dar temas que van a ingresar en el parcial. Si no lo termino la semana que viene, se va a terminar la siguiente, pero seguramente va a quedar un remanente chiquito y nos va a permitir poder hacer alguna clase de revisión para focalizar los principales puntos de cada tema para que ustedes los tengan en cuenta de cara a lo que es el examen. Así que bueno, que tengan una buena semana y cualquier cosa nos estamos viendo o hablando a través de los mensajes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Qué bien.